Mi hermana nos trató con desprecio, pero la revelación del rol de mi esposo en el negocio familiar fue devastadora para ella y cambió todo. Desde niña, supe que mi familia era un laberinto donde los afectos se entremezclaban con resentimientos profundos, casi invisibles pero siempre presentes. Crecí viendo cómo las pequeñas heridas se convertían en abismos. Mi hermana mayor, Ana, no solo era la favorita de mis padres, sino que también parecía tener un control absoluto sobre las dinámicas familiares, como si fuera la dueña de la verdad y de lo que debía ser. Nuestra relación siempre fue tensa, una lucha silenciosa que se disfrazaba de normalidad en las reuniones familiares. Ana tenía ese modo de hablar que no dejaba espacio para réplica, y cuando no estaba de acuerdo con algo podía ser fría y cortante, o peor, ignorarte como si no existieras. Yo aprendí a medir mis palabras, a no pedir mucho, a resignarme a ser la hermana menor que simplemente debía apoyar sin cuestionar. Mis padres, aunque no eran malos, se dejaron arrastrar por esa dinámica. Siempre alentaron a Ana a tomar las riendas, a ser la líder del negocio familiar, a ser la voz que todos escucharan. Y cuando Martín, mi esposo, llegó con su carácter humilde pero firme, tratando de aportar su talento y esfuerzo, no tardaron en mirarlo con recelo. No lo veían como un aliado, sino como una amenaza o un intruso. Las reuniones se convirtieron en un escenario donde nos relegaban a la última fila, donde nuestras opiniones no contaban y donde las miradas y los silencios eran más hirientes que cualquier palabra. Ana monopolizaba las conversaciones, y cualquier intento de Martín por intervenir era cortado de raíz, ignorado o minimizado. Y yo, atrapada en medio, sentía que me deshacía poco a poco, que mi voz y la de mi esposo eran invisibles para ellos. Pero detrás de ese rechazo había una verdad que nadie se atrevía a nombrar. Martín había sido el motor real del proyecto que ellos tanto defendían. Su visión, su paciencia y su sacrificio habían salvado negocios que Ana había dejado casi al borde del fracaso. Sin embargo, ese mérito nunca se reconocía en voz alta. Las tensiones no solo se manifestaban en las reuniones, sino en cada gesto, en cada palabra no dicha, en cada mirada llena de reproche disfrazado. Yo sentía una mezcla de rabia y tristeza profunda, porque sabía que merecíamos respeto, pero también sentía miedo de romper ese equilibrio frágil y expuesto. El vínculo con mi hermana era como un campo minado, cada paso en falso podía detonar un conflicto mayor. A pesar de eso, yo aún mantenía la esperanza de que las cosas pudieran cambiar, de que con tiempo y paciencia, el respeto y la verdad prevalecerían. Pero había más heridas escondidas en ese entramado familiar, rencores antiguos que nunca se resolvieron, secretos guardados, alianzas que se hacían a espaldas de otros. Todo eso hacía que la atmósfera fuera densa, casi irrespirable. A lo largo de los años, Martín y yo habíamos aprendido a sobrevivir a ese ambiente tóxico. Él mantenía la calma, yo ponía mi cara amable. Pero en el fondo, cada desprecio, cada gesto de exclusión, nos iba desgastando poco a poco. El amor que sentíamos el uno por el otro era nuestro refugio, pero también una carga, porque queríamos compartir ese amor con la familia que yo creía debía ser la nuestra, pero que no nos aceptaba. Esta historia no es solo la de un rechazo familiar, es la historia de cómo la verdad, por más dolorosa que sea, se convierte en el camino para liberarse y crecer. Y esa noche en particular, todo lo que había quedado oculto iba a salir a la luz. Ana no sabía que Martín era el verdadero socio estratégico detrás del éxito del prometido, y que esa revelación iba a cambiarlo todo para siempre. Recuerdo ese momento con una claridad que me duele cada vez que lo revivo. La noche de la gran presentación del negocio familiar, cuando esperábamos que todo fuera una celebración, se convirtió en la escena de la peor traición que podría imaginar. Mi esposo, Martín, y yo habíamos llegado ilusionados, queriendo compartir lo que juntos habíamos logrado con esa familia que parecía tan distante. Pero desde que cruzamos la puerta, sentí que nos miraban como si no perteneciéramos, como si fuéramos simples espectadores de un espectáculo al que no teníamos derecho a subir al escenario. La traición no vino de un insulto directo, ni de una discusión acalorada, fue mucho más sutil y desgarradora porque fue un rechazo disfrazado de indiferencia. Mi hermana, Ana, nos relegó a la última fila. Literalmente nos sentaron en la parte más alejada, como si fuéramos invisibles, como si nuestra presencia fuera un estorbo. Mientras todos los demás ocupaban los mejores lugares, con privilegios y atenciones, nosotros éramos apenas un detalle. Pero lo peor no fue solo esa humillación silenciosa, sino como la gente la aceptaba sin cuestionar, sin mirarnos a los ojos.
Sentí que ese desprecio era un puñal que nos atravesaba el pecho porque no solo nos ignoraban, sino que hacían que pareciera natural, que era lo justo, que nosotros éramos los menos importantes. Y luego, en medio de esa atmósfera cargada, llegó la traición más profunda. Ana, sin ningún reparo, se mofó de Martín en voz alta ante todos. Lo ridiculizó, puso en duda su capacidad, su talento y su papel en el proyecto. Sus palabras no solo fueron crueles, sino calculadas, diseñadas para humillarlo y minimizar su esfuerzo. Fue como si quisiera borrar todo lo que él había construido con tanto sacrificio. Yo sentí que el suelo se abría bajo mis pies, que mi corazón explotaba en 1000 pedazos. La rabia se mezcló con el dolor, y por un momento, no pude contener las lágrimas que querían salir a gritos. Fue un golpe brutal, un ataque directo a la persona que más amo, a quien ha sido mi compañero y mi sostén. Pero lo que más me dolió fue la indiferencia cómplice de los demás. Nadie defendió a Martín, nadie dijo una palabra en nuestra defensa. La familia, que debería haber sido nuestro refugio, nos miraba con una mezcla de desaprobación y desdén, como si el desprecio hacia nosotros fuera una verdad incuestionable. Esa noche entendí que la traición no siempre es un acto explosivo, a veces, es un silencio cómplice, un desprecio disfrazado de normalidad, un rechazo sistemático que te hace sentir que no vales nada. Sin embargo, la mayor sorpresa y la peor de las traiciones estaba por venir. Cuando parecía que todo estaba perdido, el prometido de Ana tomó el micrófono y con voz firme y clara, anunció algo que nadie esperaba, que Martín no solo había sido parte fundamental del proyecto, sino que era su socio principal y mentor estratégico. El silencio que siguió a esa revelación fue absoluto, y por un momento, todos los ojos se posaron en nosotros, y en especial en Ana. Su rostro pasó del orgullo a la incredulidad, y finalmente a una humillación profunda que podía sentirse en el aire. Vi cómo se desmoronaba esa fachada de superioridad que había mantenido durante tanto tiempo. Y en ese instante comprendí que la verdad, aunque dolorosa, tenía el poder de romper cadenas, de poner a cada uno en su lugar. Pero la traición ya había dejado una marca imborrable en mí. Sentí que la confianza que había depositado en mi familia se había quebrado irremediablemente. La persona que debía protegernos y reconocernos nos había dado la espalda, y con eso, también había traicionado todo lo que creía sobre el amor y la lealtad familiar. A partir de ese momento supe que nada volvería a ser igual. Que esa noche marcaría un antes y un después en mi vida, en mi relación con mi esposo y con esa familia que había dejado de ser mi refugio para convertirse en un campo minado. La traición me dejó desnuda, vulnerable, pero también encendida con una fuerza nueva, la determinación de no dejar que esa herida me definiera ni me destruyera. Porque aunque doliera, esa traición era también la chispa que necesitaba para comenzar a luchar por mi dignidad y por la verdad que hasta entonces había sido silenciada. Después de esa noche sentí que algo dentro de mí se había roto para siempre. La traición de mi hermana y la indiferencia de nuestra familia me dejaron en un estado de confusión y dolor profundo. Durante días me levantaba con un peso en el pecho tan grande que apenas podía respirar. Cada recuerdo, cada palabra cruel, se repetía en mi mente como un eco que no podía callar. Pero lo más difícil no era solo el rechazo externo, sino la batalla interna que comenzó a librarse dentro de mí. Porque aunque mi corazón gritaba de dolor, mi mente no podía dejar de cuestionarse, ¿hasta cuándo iba a soportar esto? ¿Por qué mi amor y lealtad hacia mi familia me hacían aceptar que me trataran como una extraña? ¿Era justo que permitiera que nos humillaran una y otra vez? Me sentía atrapada entre dos fuerzas poderosas, por un lado, la culpa, ese sentimiento silencioso que me decía que debía seguir intentando, que la familia es lo primero, que debía aguantar por el bien de todos. Y por el otro una necesidad urgente y creciente de proteger a Martín, de protegerme a mí misma, de no permitir que nos siguieran pisoteando. No fue fácil llegar a la decisión de que había llegado el momento de poner un alto. Durante semanas luché contra esa idea, pensando que tal vez estaba exagerando, que estaba siendo débil o egoísta. Pero la verdad era otra, mi cuerpo y mi mente ya no podían más. Cada encuentro familiar se convirtió en una fuente de ansiedad, en un campo minado donde esperaba una nueva puñalada. No era vida. No era amor. Era un ciclo tóxico que me estaba consumiendo. Me di cuenta de que mi paciencia se había agotado cuando, en una reunión posterior, escuché de nuevo esos susurros, esas miradas cargadas de desprecio hacia Martín. Vi cómo una vez más lo intentaban minimizar,
como si su éxito no fuera mérito suyo, sino algo prestado, algo que no le correspondía. Y sentí una rabia tan profunda que me recorrió todo el cuerpo. Esa rabia me hizo entender que no podía seguir siendo la víctima silenciosa de esa familia. Fue entonces cuando decidí que debía proteger nuestra paz, nuestra dignidad. Que debía levantarme y decir basta. No solo por mí sino por Martín, por nuestro amor y por todo lo que habíamos construido juntos. No fue un proceso lineal ni sencillo. Hubo momentos de duda, noches en las que la culpa me asfixiaba y pensaba en todas las expectativas que rompía. Pero también hubo momentos de claridad, de reconocer que mi bienestar emocional era igual de importante que cualquier obligación familiar. Recordé todas esas veces en que, a pesar del dolor, había sonreído para no crear conflicto, había callado para evitar peleas, había soportado insultos y desprecios como si fueran normales. Comprendí que ese silencio solo alimentaba la toxicidad, que mientras yo me escondiera, ellos continuarían dominando la narrativa y dañándonos. En ese proceso, también tuve que enfrentar mis propios miedos, miedo a la soledad, miedo al rechazo total, miedo a perder la conexión con mis raíces. Pero entendí que la verdadera soledad no es estar lejos de la familia, sino vivir en un ambiente donde no se nos valora ni respeta. Y que el rechazo de quienes no nos aceptan no puede ser más doloroso que la aceptación sincera y amorosa de quienes realmente nos quieren. La decisión de alejarme, de poner límites, fue también un acto de amor propio. Fue decirme a mí misma que merezco respeto, que merezco paz, que merezco un lugar donde no tenga que esconder quién soy ni a quién amo. Recuerdo claramente la noche en que se lo comuniqué a Martín. Él me miró con una mezcla de alivio y orgullo, porque él también había sentido el peso de esa toxicidad. Fue un momento de unión, de fortaleza compartida. Nos prometimos apoyarnos mutuamente sin importar lo que la familia pensara o dijera. Ese punto de quiebre marcó el inicio de un camino difícil pero necesario. Un camino donde aprendería a priorizar mi salud emocional sobre las expectativas impuestas, donde descubriría el valor de la verdad y el poder de la autenticidad. Ya no era la misma persona que llegó a esa fiesta, ilusionada y con la esperanza de ser aceptada. Ahora era alguien que sabía que la paz interior vale más que cualquier lazo de sangre roto, alguien que estaba dispuesta a luchar por su dignidad y a no dejarse pisotear nunca más. Y aunque el miedo seguía presente, esa noche supe que el verdadero valor no está en soportar el dolor en silencio, sino en tener el coraje de decir basta y comenzar a sanar. Después de semanas de sentir ese nudo en la garganta, de guardar silencios que pesaban como piedras, finalmente decidí que no podía seguir huyendo de lo que mi corazón me gritaba. Era momento de enfrentar a mi hermana y a quienes habían permitido que nos humillaran, que nos negaran, que nos trataran como si no fuéramos parte de esa familia. No fue una decisión impulsiva. La había madurado en mis noches de insomnio, en mis días en los que me miraba al espejo y me preguntaba quién era realmente sin la sombra de ese desprecio constante. Quería que supieran la verdad. Quería que entendieran que detrás del hombre que menospreciaban, estaba el alma que había luchado con cada fibra para construir algo sólido, honesto para nuestro futuro. Recuerdo ese día con una claridad dolorosa. La casa donde se realizó la reunión familiar estaba llena de murmullos, miradas esquivas, y esa atmósfera pesada que parecía sofocar. Mi hermana, con esa sonrisa fría y segura, me recibió con una indiferencia que casi me hizo temblar. Pero esta vez no iba a ceder. Respiré hondo y me acerqué a ella con paso firme. No pude evitar sentir cómo las miradas se clavaban en mí y en Martín, como si estuviéramos rompiendo un protocolo tácito, un silencio que nadie se había atrevido a cuestionar hasta entonces. Tenemos que hablar, dije con la voz firme pero cargada de emociones contenidas. Mi hermana me miró con esa mezcla de sorpresa y desdén que me resultaba tan familiar. ¿Sobre qué? Respondió como si no le importara, pero yo sabía que en el fondo la había sacudido mi presencia, y lo que estaba a punto de decir. No esperé más. Saqué fuerzas de un lugar profundo, de esa rabia contenida que ya no podía ni quería negar. Sobre todo esto, dije señalando alrededor. Sobre la manera en que nos han tratado, sobre cómo han menospreciado a Martín y a mí, sobre esa indiferencia que duele más que cualquier palabra. Sentí que algunas cabezas se giraban hacia nosotros, algunos con incomodidad, otros con expectación. La tensión se palpaba en el aire, densa y cargada. ¿Crees que tienes derecho a juzgarnos?, respondió mi hermana, elevando la voz por primera vez, su tono lleno de arrogancia y desprecio.
Nosotros siempre hemos hecho lo que hemos creído mejor para la familia. ¿Y eso incluye ignorarnos, humillarnos y hablar a nuestras espaldas? Le pregunté sintiendo que cada palabra que salía de mi boca me liberaba un poco más. Mi corazón latía con fuerza y no solo por la confrontación, sino por el miedo que me abrazaba, miedo a la reacción, a que me rechazaran aún más, a perder el poco lazo que quedaba. Pero sabía que callar era seguir siendo víctima. Fue entonces cuando decidí ir al punto que había estado guardando, la verdad que cambiaría la narrativa para siempre. Quiero que sepan algo, dije, mirando fijamente a mi hermana y a los demás. Martín no es solo mi esposo. Él es el socio estratégico y mentor detrás del éxito del prometido. Sin él, ese negocio que tanto admiran no existiría como lo conocen. El silencio fue inmediato y absoluto. Pude ver cómo se congelaron, cómo sus ojos se abrían desorbitados, cómo sus expresiones cambiaban de arrogancia a incredulidad, y finalmente a una humillación visible que me hizo entender que por fin, habían sido desenmascarados. Mi hermana se quedó sin palabras, y fue la primera vez que la vi vulnerable, sin esa máscara de superioridad que siempre había llevado puesta. Vi en sus ojos una mezcla de rabia y derrota que no se atrevió a expresar, pero que yo sentí como una victoria personal. ¿Cómo es eso posible?, musitó, incapaz de articular algo más. Sí, es verdad, confirmó Martín con una calma firme que me hizo admirarlo aún más. Yo he estado detrás de muchas de las estrategias y decisiones que llevaron a ese contrato millonario que ustedes celebraron sin saber realmente quién lo hizo posible. Los murmullos se intensificaron, pero esta vez no había lugar para el desprecio, sino para la sorpresa y el reconocimiento. Sentí una oleada de orgullo al ver que por fin, mi esposo era visto con los ojos que merecía, y no como un simple acompañante o alguien insignificante. Fue un momento que no solo rompió con la hipocresía, sino que puso en evidencia la falsedad de muchas actitudes dentro de nuestra familia. Y aunque todavía había heridas abiertas y palabras sin decir, ese acto de valentía sirvió para que todos comprendieran que ya no estábamos dispuestos a seguir siendo invisibles ni despreciados. Sin embargo, la confrontación también abrió heridas que no imaginaba. Mi hermana, herida en su orgullo, comenzó a atacarme directamente, tratando de desprestigiar a Martín y a mí con argumentos basados en celos y resentimientos antiguos. Fue doloroso pero también liberador. Porque esta vez, en lugar de callar o defenderme con miedo, hablé desde mi verdad, desde mi experiencia, desde mi amor por mi esposo y por mí misma. Le dije que ya no iba a permitir que su toxicidad dictara nuestra vida, que merecíamos respeto y que si eso implicaba distanciarnos, entonces así sería. No fue fácil y la tensión aumentó, pero algo dentro de mí me decía que ese era el único camino para comenzar a sanar. Al terminar me sentí exhausta pero también en paz. Sabía que había puesto un punto final a una etapa de silencios y mentiras, y que ahora comenzaba un proceso de reconstrucción, no solo de relaciones, sino de mi propia identidad. Salir de esa casa esa noche fue caminar hacia lo desconocido, hacia un futuro incierto pero auténtico. Y aunque el miedo seguía presente, me sentía fuerte porque finalmente había hablado con la verdad, con valentía, con el corazón abierto. Después de esa confrontación, algo dentro de mí cambió para siempre. No solo había hablado con la verdad, sino que entendí que para sobrevivir a esa dinámica tóxica, tenía que aprender a protegerme. No podía seguir entregando mi bienestar, mi paz y mi dignidad a una familia que repetidamente me hacía sentir menos. Establecer límites fue la tarea más difícil que he enfrentado. Porque no se trata solo de decir, hasta aquí, sino de mantener esa línea, de resistir las presiones, las manipulaciones y las culpas que vendrían después. Sabía que no todos entenderían ni aceptarían mi decisión, y eso me aterraba. Pero también sabía que seguir ignorando lo que sentía me destruiría. El primer paso fue claro: reducir la comunicación. No se trataba de cortar todo de golpe, sino de poner distancia, de no responder mensajes que solo traían reproches o indirectas, de evitar llamadas cargadas de crítica disfrazada de preocupación. Fue doloroso porque siempre he valorado la familia, pero entendí que el amor no debía ser sinónimo de sufrimiento constante. Tuve que aprender a decir no sin sentir culpa. Decir que no iba a asistir a reuniones donde solo nos relegaban o menospreciaban. Decir que no iba a permitir comentarios hirientes sobre Martín ni sobre mí. Eso implicó conversaciones incómodas, explicaciones que no siempre fueron bien recibidas, pero que fueron necesarias para hacer respetar mi espacio.
La resistencia vino rápido. Mi hermana no tardó en lanzar ataques velados, mensajes para hacernos sentir culpables, reproches por romper la familia o ser exagerados. A veces sentía que retrocedía, el miedo me vencía y que quería ceder para evitar más conflictos. Pero cada vez que eso pasaba, recordaba la última noche, la humillación que habíamos vivido, y entonces encontraba fuerzas para reafirmar mi posición. No fue sencillo para Martín tampoco. Él tuvo que aguantar las mismas ofensas y más, y juntos aprendimos a apoyarnos mutuamente, a reconocernos como un equipo frente a la tormenta. Nos dimos cuenta de que los límites también eran un acto de amor hacia nosotros mismos y hacia nuestro proyecto de vida. También tuve que redefinir mi relación con el resto de la familia. Aquellos que no apoyaban ni respetaban nuestros límites empezaron a quedar al margen, y aunque dolía, comprendí que no podía cargar con la responsabilidad de complacer a todos. Mi prioridad era mi salud mental, emocional y la tranquilidad de nuestro hogar. Aprendí que poner límites no es egoísmo, sino una forma necesaria de autocuidado. Me di permiso para alejarme de conversaciones tóxicas, para no participar en dramas que no me pertenecían, para decir basta cuando las dinámicas familiares querían arrastrarme hacia la ansiedad y el estrés. A veces aún siento esa presión interna de querer complacer, de intentar que las cosas sean como antes, pero ya sé que eso es imposible si significa sacrificarme a mí misma. La fortaleza no vino de la noche a la mañana, sino de pequeños actos diarios, de mantenerme firme cuando la tormenta quería derribarme. Lo que más me sorprendió fue la reacción de algunos miembros de la familia que sí respetaron mis límites, que se acercaron con respeto y comprensión. Ellos se convirtieron en mi apoyo silencioso, en la prueba de que no estaba sola ni loca por querer cambiar las cosas. Hoy, los límites son la línea que me protege, que marca hasta donde permito que otros entren en mi vida. Son mi escudo contra la toxicidad, y aunque a veces me siento culpable, sé que es la única manera de preservar mi dignidad y mi bienestar. En este proceso descubrí que la familia no siempre es un lugar seguro, y que está bien protegerse, incluso si eso significa alejarse o poner distancia. Porque el amor verdadero no hiere, no ignora, no desprecia. Y yo merezco rodearme de personas que me valoren, que valoren a Martín y lo que juntos hemos construido. Poner límites fue mi acto más valiente. Fue decir, yo me respeto, en medio de una tormenta que parecía no tener fin. Y esa decisión marcó el inicio de una nueva etapa, donde yo soy la protagonista de mi propia historia, sin miedo a levantar la voz ni a reclamar mi espacio. Tomar la decisión de priorizar mi paz por encima de la obligación familiar fue, sin duda, una de las elecciones más difíciles de mi vida. Crecí creyendo que la familia era un lazo indestructible, un compromiso sagrado que debía sostenerse a toda costa, incluso cuando dolía, incluso cuando lastimaba. Pero con el tiempo aprendí que esa creencia, aunque hermosa en teoría, puede ser una prisión si te obliga a sacrificar tu bienestar. Después de la humillación, después de la revelación de que mi esposo era el verdadero motor detrás del éxito que todos celebraban, sentí que la responsabilidad de mantener la unidad familiar caía sobre mis hombros. Las expectativas de mi familia eran claras: seguir asistiendo a reuniones, callar los abusos y mantener la apariencia de que todo estaba bien. Pero mi corazón y mi mente sabían que seguir en ese juego solo nos desgastaría más. Elegir la paz significó enfrentar la culpa que arrastraba conmigo. La culpa de no ser la hija, la hermana o la nuera ideal, la culpa de romper con tradiciones y rituales que otros valoraban. Esa culpa era una voz persistente que intentaba convencerme de que estaba siendo egoísta, de que debía aguantar por el bien de todos. Pero en medio de esa batalla interna encontré una verdad poderosa: mi bienestar no es negociable. Aprendí que estar en paz conmigo misma me permitía ser más fuerte, más clara y más amorosa, no solo conmigo, sino también con mi esposo y con aquellos que realmente nos apoyaban. Decidí entonces que no iba a permitir que la obligación familiar me robara la tranquilidad que tanto había buscado. Dejé de aceptar invitaciones que solo traían tensión, dejé de justificar la toxicidad con excusas de es familia o es parte de la vida. En lugar de eso, comencé a elegir espacios y personas que alimentaran mi alma y me permitieran crecer. Elegir la paz también implicó redefinir qué significaba para mí la familia. Ya no la veía como un conjunto de personas a las que debía someterme o complacer, sino como un círculo que debía cuidarse, pero sin perder mi esencia. Aprendí que no todas las relaciones familiares deben mantenerse si su costo es mi salud emocional.
Esa elección impactó profundamente en mi sentido de identidad. Ya no era solo la hija que debía complacer o la esposa que debía soportar. Era una mujer que reconocía sus límites, que se amaba lo suficiente para decir basta, y que merecía respeto y cariño genuino. Fue un camino solitario a ratos. Sentí el vacío de no compartir ciertos momentos familiares, el peso de la crítica o la incomprensión. Pero también sentí una libertad inmensa, una ligereza que no había experimentado antes. Era la paz que llega cuando te apartas de las sombras y te permites brillar con tu propia luz. Esta decisión también cambió la manera en que me relaciono con otros. Ahora valoro la honestidad y la reciprocidad, y rechazo las dinámicas que solo me drenan. Mi círculo se hizo más pequeño, pero más auténtico. Y en esa autenticidad encontré el refugio que tanto necesitaba. Por supuesto, la culpa sigue apareciendo de vez en cuando, pero ya no tiene el mismo poder sobre mí. Ahora sé que elegir la paz es un acto de amor propio y un paso fundamental para sanar y avanzar. Elegir la paz sobre la obligación me liberó de una cadena invisible que me ataba a una versión de la familia que no me representaba. Me dio el valor para construir una vida basada en el respeto, la claridad y la serenidad. Y aunque no siempre es fácil, sé que esta elección es la que me permitirá, a largo plazo, vivir sin resentimientos, sin heridas abiertas y con la esperanza de construir relaciones más sanas, basadas en el amor verdadero, no en la obligación ni en el miedo. Después de tomar la difícil decisión de poner distancia y establecer límites claros, llegó un periodo de silencio y reflexión que fue, en muchos sentidos, la etapa más dura y, al mismo tiempo, la más sanadora de todo este proceso. La familia ya no era ese lugar familiar donde podía refugiarme sin cuestionamientos. Se había convertido en un espacio incierto, lleno de heridas abiertas y emociones encontradas. Al principio sentí un vacío insoportable, como si hubiera arrancado una parte fundamental de mí misma. Había años de recuerdos, de tradiciones compartidas, de momentos, aunque dolorosos, que formaban parte de mi identidad. Pero también estaba el alivio, una especie de calma que nunca antes había experimentado, porque por primera vez sentía que no estaba caminando sobre huevos, que podía respirar sin la presión constante de aparentar. El distanciamiento me permitió observar a mi familia con otros ojos. Ya no veía a las personas que me lastimaron como simples antagonistas, sino como seres humanos con sus propias heridas, limitaciones y miedos. No justifico sus acciones ni borro el daño que causaron, pero entendí que la toxicidad no nace de la nada, es el resultado de patrones y dolores no resueltos que se transmiten de generación en generación. Este nuevo entendimiento me dio compasión, aunque no me hizo bajar la guardia. Aprendí que la compasión no implica permitir abusos, sino reconocer que todos cargamos con batallas invisibles. Y eso me permitió soltar el rencor, esa pesada carga que solo había alimentado mi tristeza y mi enojo. El crecimiento también vino acompañado de una transformación personal profunda. Aprendí a confiar más en mi intuición y en mis sentimientos, a validar mis propias experiencias sin buscar la aprobación de otros. Descubrí que mi voz importa, que mis límites son sagrados y que puedo defenderlos sin culpa ni miedo. Este proceso no fue lineal ni fácil. Hubo días en que la nostalgia y la tristeza me invadían, en que me cuestionaba si había tomado la decisión correcta. Pero cada vez que esos pensamientos surgían, recordaba por qué había elegido ese camino, para proteger mi bienestar y el de mi esposo, para construir una vida basada en el respeto y el amor auténtico. A nivel de relaciones, este cambio también tuvo un impacto significativo. Mi vínculo con mi esposo se fortaleció enormemente. Juntos nos apoyamos para sanar las heridas que la familia nos había causado y construimos un refugio donde podemos ser verdaderamente nosotros mismos. Nuestra relación dejó de ser un campo de batalla y se convirtió en un espacio seguro donde crecemos y nos cuidamos. Con el tiempo también me atreví a abrir mi círculo social, a rodearme de personas que no solo me valoran, sino que también me impulsan a ser mejor. Amigos, mentores y nuevas conexiones que me recordaron que la familia también puede ser elegida, y que el amor no siempre tiene que venir envuelto en conflicto o dolor. A nivel personal, este proceso de ruptura y sanación me hizo más fuerte, más consciente y más resiliente. Me di cuenta de que el verdadero poder no está en controlar a otros ni en someterse a sus expectativas, sino en amarse lo suficiente para construir una vida alineada con los propios valores y necesidades. Hoy, cuando pienso en mi familia, siento una mezcla de tristeza por lo que no pudo ser y gratitud por lo que pude aprender.
Ya no espero cambiar a nadie, ni vivir en un constante estado de lucha o decepción. En lugar de eso, cultivo la paz interior y me permito soltar lo que no me sirve. La herida de la traición sigue allí, como una cicatriz que me recuerda mi historia, pero ya no define mi presente ni mi futuro. En cambio, esa cicatriz es testimonio de mi valentía, de mi capacidad para transformar el dolor en crecimiento. Compartir esta historia aquí, en este espacio, es parte de mi proceso de sanación. Porque sé que no estoy sola, que muchas personas han vivido o están viviendo experiencias similares, atrapadas entre el amor y el daño, entre la obligación y la necesidad de libertad. Mi invitación para quienes lean estas palabras es que se permitan sentir, cuestionar y sobre todo, priorizar su paz. Que entiendan que a veces el amor más grande que podemos ofrecer, tanto a nosotros mismos como a los demás, es la valentía de poner límites, de decir, ya no puedo seguir así, y de construir caminos nuevos, aunque duelan. Este viaje de conflicto, ruptura y crecimiento no termina aquí. Sigue cada día en las decisiones que tomo para cuidarme, en los momentos en que elijo la autenticidad sobre la apariencia, en las relaciones que nutro y en la forma en que me veo a mí misma, como alguien que merece respeto, amor y paz. Porque al final, esa es la verdad más grande que he aprendido, no necesito ser aceptada por todos para valer. Valgo porque me elijo, me respeto y me amo con todas mis heridas y mi luz.